cadáveres con billetes cosidos en el estómago, cabezas en hieleras marcadas con iniciales, payasos muertos en basureros, personas usadas como mulas. Tijuana amanecía cada día con una tragedia nueva, y nadie se atrevía a preguntar por qué. Todos sabían la respuesta, pero nadie la decía. Fueron los. Una familia entera construyó un imperio del miedo. No eran una banda, eran una corporación. 7 hermanos, cada uno con un rol específico. El ejecutor, el financiero, el político, el infiltrado, el diplomático del crimen, y una hermana fría, calculadora, que manejaba la logística de cargamentos y lavaba millones a través de negocios legales. Lo más insólito, tenían una sala privada donde proyectaban grabaciones de torturas, como si fueran películas de estreno. Suscríbete y prepárate para descender al corazón de la locura. Esto es solo el comienzo. Detrás del terror había apellidos. Y detrás del apellido, una dinastía. Los Arellano Félix, originarios de Sinaloa, pero adoptados por Tijuana, eran 7 hermanos, 6 hombres y una mujer que convirtieron la frontera norte en un campo de guerra, fiesta y lavado de dinero. Miguel Ángel, el cerebro político, sabía moverse entre senadores, gobernadores y obispos. Benjamín, el estratega, el jefe de jefes, el que sabía cuándo hablar y cuándo matar. Ramón, el ejecutor, el que disparaba primero y preguntaba después. Eduardo, el financiero oculto. Francisco Javier, el diplomático con sonrisa de hielo. Luis Fernando, el más discreto, el operador silencioso. Y Enedina, la mente maestra logística y financiera, la que transformó las ganancias del cartel en inversiones, en empresas, en fachadas limpias. No eran improvisados. Estudiaron, viajaron, aprendieron. Y luego usaron ese conocimiento para construir una estructura criminal que operaba como un banco internacional, mientras otros carteles usaban violencia sin control. Ellos combinaban sangre con elegancia, narcomansiones con cámaras de tortura ocultas, casinos donde se apostaba dinero, y también vidas. Pero aún no sabes lo peor. El cártel de Tijuana se movía como un reloj suizo, bañado en sangre. Cada engranaje tenía un propósito: traficar, ocultar, eliminar, comprar y sobrevivir. Usaban rutas marítimas desde Colombia, cruzaban por Centroamérica y almacenaban en casas blindadas en Baja California antes de brincar al otro lado, donde los esperaban socios en San Diego, Los Ángeles y hasta en Chicago. Los cargamentos se disfrazaban de electrodomésticos, medicinas o artículos religiosos. Sus operadores usaban documentos falsos, uniformes oficiales y hasta ambulancias simuladas. Tenían personal dentro de aduanas, aeropuertos, bancos y ministerios. Nadie movía un dedo sin que los Arellano lo supieran. Los ajustes de cuentas eran rápidos y teatrales. A un traidor lo colgaron en pleno centro con una bocina al lado repitiendo en loop: así mueren los que traicionan a la familia. A otro le organizaron un falso funeral y lo enterraron vivo frente a su esposa. Tijuana ya no era frontera, era su trono. Pero no todo era sangre. Los Arellano también sabían comprar algo más valioso que las armas: la lealtad del pueblo. En Navidad, repartían juguetes en barrios olvidados. En campañas escolares, donaban útiles, mochilas y hasta uniformes. Financiaban clínicas, apoyaban iglesias y hasta pagaban cirugías urgentes a familias que no sabían ni leer ni escribir. Muchos en Tijuana los veían como benefactores. Son malos con los malos, decía una señora del cerro, pero con nosotros nos cuidan. Y así, entre balaceras y beneficencia, levantaron un escudo social que los protegía más que cualquier guardaespaldas. Los sicarios eran vistos como héroes de barrio. Los niños crecían admirando sus camionetas, sus cadenas, su poder. Y, si alguien hablaba de más, el silencio no venía con amenazas. Venía con sobres llenos de billetes o con desapariciones sin rastros. ¿Y los políticos? Ya estaban en la nómina. El poder de los Arellano no solo venía de las armas o la cocaína, sino de sus secretos. Tenían grabaciones de políticos drogándose con menores, videos de jueces aceptando maletas de dinero y hasta audios de militares negociando rutas seguras. Esos archivos eran su escudo. Si alguien se atrevía a traicionarlos, bastaba con filtrar un minuto de video
y destruían carreras, matrimonios, campañas, pero con el poder llegó la decadencia. Las fiestas se volvieron bacanales. Invitaban artistas de televisión, pagaban orquestas con fajos de billetes y apostaban millones en una sola noche. En un cumpleaños, Ramón Arellano mandó traer tigres de Bengala, solo para soltarlos en un jardín y ver quién tenía el valor de cruzarlo borracho. Algunos enemigos eran invitados a las fiestas para nunca salir. Otros eran enterrados en los cimientos de sus propias discotecas. El cartel era un imperio, pero el exceso comenzó a romper sus pilares. El principio del fin no fue un disparo, fue una traición silenciosa. Un aliado colombiano entregó coordenadas, un infiltrado captó una llamada, y el cerco comenzó a cerrarse. La DEA y la PGR sabían que los Arellano no eran eternos, solo necesitaban tiempo para atraparlos separados. El primero en caer fue Ramón Arellano Félix, el más temido, el sicario de sicarios. En el 2002, en Mazatlán, fue emboscado y abatido. El narco más violento del norte mexicano murió entre disparos, vestido con una camisa floreada y una pistola cromada que jamás alcanzó a usar. Después cayeron uno a uno. Benjamín, el estratega, fue capturado en Puebla. Francisco Javier, cuando intentaba tomar el control, fue traicionado por sus propios hombres y entregado. A Enedina, la hermana logística, la identificaron años después manejando cuentas millonarias desde oficinas legales. Ya no era solo sangre, era contabilidad criminal. El imperio comenzaba a tambalearse. Con sus líderes muertos o tras las rejas, muchos creyeron que el cártel de Tijuana había desaparecido. Pero no, como un virus, mutó. Lo que era una familia se convirtió en células más pequeñas, más sucias, más desesperadas. Ya no había banquetes ni acuerdos elegantes, había secuestros express, cobros por protección y pactos con pandillas locales. Enedina, desde la sombra, intentó mantener una estructura financiera, convirtió lo que quedaba del cartel en una red de lavado y contrabando más discreta. Sin embargo, ya no eran los reyes. Los nuevos narcos no respetaban apellidos. Se infiltraron otros grupos, llegaron los Zetas, llegó el cártel de Sinaloa, y Tijuana, antes el trono de los Arellano, se convirtió en un campo de batalla sin control. El miedo seguía, pero el respeto, no. Ahora se mataba por 20,000 pesos, por un punto de venta, por una burla en redes, y el pueblo comenzó a olvidar. Hoy, cuando caminas por Tijuana, nadie menciona el apellido Arellano en voz alta, pero todos saben quiénes fueron. Los hospitales que construyeron, las escuelas que pintaron, los hijos que mataron. Su historia no está en los libros, está en las cicatrices de la ciudad. Sus fiestas dejaron cadáveres, sus acuerdos dejaron gobiernos podridos, sus enemigos terminaron bajo tierra, y su leyenda sigue viva. Porque el cártel de Tijuana no fue solo una organización. Fue una familia que convirtió el crimen en empresa, que usó a México como tablero y a su gente como piezas, que combinó inteligencia con crueldad y que, por años, logró lo imposible, corromper hasta el alma de una frontera. Y ahora dime tú, ¿qué es más peligroso? ¿El narco armado o el narco que cena con el gobernador? Suscríbete, comparte este video y comenta. ¿Sobrevivió realmente el cártel de los Arellano Félix? ¿O simplemente cambió de nombre?